Bienvenidos mis hermanos en este hermoso tiempo, siendo hoy 8 de abril del año 2026. Gloria a Dios. A Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te saludo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, aquel que dio su vida por ti y por mí en esa cruz del Calvario. Amén. Aquel que estuvo dispuesto a morir por nosotros a pesar que no lo merecíamos, pero que por amor a nosotros murió por ti y por mí en esa cruz para darnos salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. El mensaje de esta tarde lo he titulado La traición en el matrimonio. La traición. La traición sin duda es uno de los desafíos más dolorosos que puede enfrentar una pareja. Amén. Ya que esta acción tiende a herir en gran manera no solamente a la persona como tal, sino la confianza que esa persona te ha dado. También crea lo que es un gran sufrimiento emocional, una gran desconfianza y sin duda en la mayoría de los casos tiende a llevar a una ruptura de la relación. Amén. Si lo vemos desde la perspectiva de la palabra de Dios, amén, el matrimonio como tal es una alianza. Pero es una alianza, no es una alianza cualquiera. Es una alianza sagrada, amén, sagrada. Y la infidelidad como tal se considera como un pecado bastante grave, amén, bastante grave. Sin embargo, en la palabra de Dios podemos ver que habla sobre el arrepentimiento y el perdón. Y eso nos enseñó nuestro Señor Jesús, amén. Nuestro Señor Jesús nos enseñó que la traición quizás puede ser un motivo para el divorcio, pero que notablemente no hace que esa separación como tal tenga que ser obligatoria. Ni tampoco justifica necesariamente entonces el fin de ese matrimonio. Amén. Recordemos que cada caso debe ser tratado muy meticulosamente con oración. El arrepentimiento es posible siempre y cuando ambas partes realmente deseen restaurar esa relación. Amén. Recordemos que la infidelidad no solamente daña al cónyuge que ha traicionado, sino que afecta directamente la relación de esa persona con Dios, que eso sí es bastante grave. La palabra de Dios sin duda nos advierte que aquel que comete adulterio, amén, actúa contra sí mismo, trayendo consecuencias inmensamente dolorosas para su vida. Y claramente es un reflejo de que trae consecuencias para aquellos que lo rodean. Amén. Pero a pesar de la gravedad de este pecado, nuestro hermoso Dios
ofrece perdón a todo aquel que realmente se arrepiente de corazón. Sin embargo, este perdón de Dios no anula las consecuencias de esa traición. Amén. El camino hacia la restauración de ese matrimonio, de esa relación, requiere muchísima, pero muchísima humildad. Requiere un cambio de actitud. Requiere tiempo, sobre todo. ¿Para qué? Para poder recuperar esa confianza, amén. Para poder recuperar esa confianza. Que es algo que queda muy fracturado en una relación. Si de pronto tú fuiste traicionado, yo te recomiendo que busques de Dios para que puedas tomar la mejor decisión. Si de pronto el caso es contrario, que fuiste tú el que traicionó o la que traicionó, arrepiéntete, busca el perdón de Dios, busca el perdón de tu pareja, de tu cónyuge en este caso, con un real compromiso y con verdadero amor, es posible encontrar ese camino a la sanidad y a la restauración. Amén. Sí, es posible. Pero esto solamente sucede cuando Dios interviene. Amén. Recordemos que esta acción trae consecuencias. La traición en el matrimonio destruye la confianza, primero. Segundo, genera un dolor profundo que puede llevar de inmediato a la separación. Tercero, destruye la relación. Recordemos que todo esto viene claramente cuando hubo un adulterio, ¿no? El adulterio obviamente es un pecado delante de nuestro Dios. Vamos al libro de Éxodo 20:14. Éxodo 20:14. ¿Qué nos dice Éxodo 20:14? Dice claramente, no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque este adulterio puede alejarte de esa persona con la que compartes ese matrimonio, esa relación. Y no conforme a eso, rompe tu relación con él. Recordemos que el matrimonio fue instituido por nuestro Dios para que fuera una alianza de amor entre ambas personas, una alianza de fidelidad, una alianza de confianza, una alianza de respeto. Amén. Y cuando uno de los dos cónyuges traiciona
esa alianza tiende a romperse. ¿Y qué hace? Que genera heridas muy complicadas de sanar. Muy complicadas de sanar. El libro de Proverbios 5 nos dice algo importante, ¿no? Libro de Proverbios 5, capítulo 3. Nos dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Pero me gusta el 4. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Claramente nos advierte que la traición puede traer vergüenza, arrepentimiento, ruptura. Además que destruye en gran manera la vida de aquel que adulteró. Jesús también nos enseñó que la fidelidad del matrimonio va mucho más allá de las acciones. Amén. Dios te bendiga. Bienvenido. Dice que va mucho más allá de las acciones. Pues incluso el deseo impuro en el corazón ya es considerado adulterio. Y lo dice claramente el libro de Mateo en el Nuevo Testamento. Amén. El libro de Mateo 5, donde habla palabras textuales de Jesús. Mateo 5, 27 y 28. Acá abajo. Palabra de Jesús, hablando sobre el adulterio. Y dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto va claramente enfocado a cualquiera de los dos. Bien sea el hombre o la mujer, va enfocado a cualquiera de los dos. No está hablando de que solamente llegar al acto como tal del adulterio, ¿no? Está hablando de que aquel que la mira y la codicia, ya adulteró con ella. Ya adulteró con ella en su corazón. Por eso es delicado eso de mirar. Esas son cosas con las que muchas personas tienen que trabajar. Amén. Porque el codiciar es adulterar. A pesar de la gravedad de este pecado que se menciona acá, Dios sin duda ofrece perdón a todas aquellas personas que realmente se arrepienten de corazón. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento como tal requiere que haya un cambio de actitud. La restauración de esa relación y la búsqueda del perdón de nuestro Dios y también del cónyuge o de la persona afectada. Amén. En algunos casos la reconciliación es posible, sí, pero requiere tiempo, compromiso, mucho diálogo y que la otra persona esté dispuesta
a que eso se pueda dar. Quiere decir que son varias cosas las que están en juego allí en ese momento, ¿no? La traición, recuerda algo, ¿no? La traición no solamente destruye un hogar, sino que aleja a personas de los propósitos de nuestro Dios. Por eso es que es esencial cultivar un matrimonio que esté basado en el amor, en el respeto, en la fidelidad, en el compromiso. Por eso es necesario. Recordemos que cuando ellos contraen matrimonio son una sola carne, como lo dice la palabra. Tienen un propósito, ambos juntos tienen un propósito. Y cuando eso se quiebra, el propósito también se ve afectado, el propósito de parte de Dios para ese matrimonio. Amén. Aquellos que buscan vivir conforme a la voluntad de Dios encuentran fuerzas para poder resistir esas tentaciones y poder preservar a toda costa esa alianza conyugal. Por eso es que el amor se basa en la verdad, se basa en la fidelidad, se basa en el compromiso, se basa en el respeto. Amén. El libro de Primera de Corintios 13 nos dice algo. A ver. Primera de Corintios 13. Del 6 al 7, amén. Nos dice lo siguiente: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Está hablando del amor. Está hablando del amor, que no se goza en la injusticia, que se regocija ¿qué? En la verdad. Que sí, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y todo lo soporta. ¿Cómo se perdona una traición según la palabra de nuestro Dios? Excelente pregunta. Recordemos que la traición en un matrimonio es un pecado bastante serio, ¿no? Y la Biblia lo describe de esa manera, porque el matrimonio, al ser una alianza que es sagrada, porque es un pacto delante de Dios de dos personas que se unen para ser una. Cuando una de esas personas traiciona ese pacto, esa alianza con Dios, se rompe la confianza. Se le está faltando el respeto a esa otra persona. Se le está faltando el respeto a los principios de la fidelidad, del amor, del compromiso, de ese pacto que ambos hicieron con Dios. La palabra deja bien claro que Dios creó el matrimonio. Dios creó el matrimonio. ¿Para qué? Para hacer una unión fiel entre el hombre y la mujer. En el libro de Hebreos podemos encontrar esto. Hebreos 13, versículo 4. ¿Qué nos dice? Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esa es la palabra, hermano. No lo digo yo.
Lo dice la palabra de Dios claramente. Entonces esto demuestra que la fidelidad a Dios debe ser primero. Y demuestra también que la infidelidad a Dios no le agrada. Y que no conforme a que no le agrada, trae consecuencias. Jesús afirmó claramente que la traición puede ser motivo del divorcio. Lo dice en el libro de Mateo 19, ¿no? Mateo 19, 9 nos dice lo siguiente, acá. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Lo dice claramente la palabra de Dios. Entonces esto indica o significa que aunque el divorcio no sea obligatorio, la infidelidad sin duda puede llevar claramente un tobogán hacia la separación. También tenemos que ver que la palabra también nos habla de que hay un arrepentimiento y un perdón. Nos habla de arrepentimiento y de perdón. Al final voy a contestar preguntas, amén. Esto significa que traicionar se puede también encontrar el perdón. Cuando ha habido traición también se puede encontrar el perdón y el arrepentimiento sincero. Eso lo dicen en primera de Juan 9. Encontramos una promesa de parte de Dios, amén. Primera de Juan 9 acá abajo. A ver. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo, es fiel para limpiarnos y perdonarnos. La traición en el matrimonio es un pecado que trae consecuencias muy dolorosas. Pero Dios también ofrece el perdón a aquellos que realmente se arrepienten de corazón. Arrepentirse no es de labio, hermano, hermana. Arrepentirse es no hacerlo más. Es que cuando usted se arrepiente de corazón, usted no vuelve a hacerlo. ¿Se ha dado cuenta que en la palabra de Dios cada vez que Jesús hacía un milagro, le decía, anda y no peques más? Vete y no peques más. Esa persona había sido perdonada, esa persona había sido sanada, pero ¿era necesario qué? Para mantener eso, no pecar más. Que el arrepentimiento fuera genuino. Tiene que ser un arrepentimiento genuino. Recordemos que cada caso debe ser tratado con mucho discernimiento, con oración y cuando sea posible, con reconciliación, si realmente es posible. El propósito de Dios para el matrimonio como tal está basado en el amor y en el compromiso, en el respeto, en la confianza de esa pareja.
La agresión es totalmente considerada una traición en la palabra de Dios. Recuerda bien, la agresión. La agresión es considerada una forma de traición dentro de la perspectiva de la palabra de Dios. Esto se debe a que la violencia física o emocional, se incluye ambas, va en contra de los principios del amor, va en contra de los principios de la fidelidad, va en contra del respeto hacia ese hijo o esa hija de Dios y hacia Dios mismo, que espera que nos la llevemos bien, que haya respeto, que haya líneas, que haya barreras, ciertas barreras que tú no puedes traspasar, como hombre, como mujer. Hay barreras que tú no puedes traspasar porque te dio la gana, no. Debes entender que hay ciertos lineamientos. La palabra de Dios nos enseña que el matrimonio está basado ¿en qué? En el amor, en la protección mutua. ¿Eh? Entonces, al ser así, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y Dios es bastante claro en su palabra en el libro de Efesios. Vamos a buscar Efesios 5, 28 y 29. Amén. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Escuche bien. El que ama a su mujer, a sí mismo ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Los esposos deben cuidar a las esposas como se cuidan a sí mismos. El que ama a su esposa, dice acá la palabra, que se ama también a sí mismo. Amén, es un reflejo. Porque nadie en la vida aborrece su propio cuerpo, es cierto. Más bien, ¿qué hace? Lo sustenta, lo cuida, lo limpia, lo bendice, y lo cuida tal como ¿qué? Como Cristo cuidó a la iglesia. De la misma manera. A eso estamos mandados a hacer. Esto nos muestra claramente entonces que la agresión en una relación es una violación total al compromiso de Dios que nos ha dado con esa persona, con ese cónyuge, con ese hombre, con esa mujer. Porque la palabra condena totalmente este tipo de violencia. Por eso el libro de Colosenses 3:19 dice que ustedes los esposos amen a sus esposas y no las traten con dureza. Si de pronto alguien está en una relación donde hay agresión, tú, hombre de Dios, o tú, mujer de Dios que estás en este lugar, si de pronto estás en una relación que hay agresión, esto es algo que no puedes ignorar. Porque la agresión no solamente causa un daño físico como tal, sino que ante los ojos de Dios es un pecado también y es un delito ante la ley. Porque la palabra de Dios sin duda enseña que debemos tratar a los demás con amor, con respeto, con confianza, en paz. Amén. Y cualquier tipo de violencia, entonces va en contra de estos principios. Amén. Va en contra totalmente de estos principios.
te invito a que podamos ir al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Acá. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esta palabra claramente trae no solamente un consejo, no solamente una advertencia, trae una consecuencia. Que aquellas personas que practiquen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Claramente lo dice. El libro de Romanos 13, del 1 al 14, del 1 al 4, perdón, nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, escuche bien, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino a quién, al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a aquel a que hace lo malo. Si de pronto estás en una situación de este tipo de violencia, como lamentablemente se ve en muchos de estos tiempos, amén, es necesario que busques ayuda, porque es que Dios no desea en ninguna instancia que alguien viva en este tipo de opresión, este tipo de sufrimiento. Es necesario denunciar a ese agresor, a esa agresora. Y no es falta de perdón, sino un paso más bien necesario para poder buscar protección, para poder buscar justicia. Porque es que el amor verdadero claramente nos lo dice la palabra de Dios, que no hiere, que trae paz, que trae confianza. Amén. De manera que Dios no quiere que sus hijos incluyan este tipo de comportamientos violentos en una relación. Al contrario.
¿O no es que dice que en Cristo hay libertad? En Cristo hay libertad. Amén. Y eso no es libertad. Cuando alguien está en una relación tóxica de este tipo, donde hay agresiones físicas o verbales, sin duda, eso es un caudillo más bien. Eso es una cárcel. Donde lo que se hace es que se juega al juego del gato y el ratón. Donde el gato siempre está persiguiendo al ratón. Y el ratón se acostumbra muchas veces a ser perseguido. A ser perseguido y a jugar ese juego. Y se conforma con eso. Pero no es a eso lo que Dios realmente quiere para ti. En ningún momento. Ni para el gato ni para el ratón. Amén. Si este tema realmente Dios ha tocado tu corazón con esto, realmente es para reflexionar. Amén. Para reflexionar que antes de una acción debe haber una reflexión sobre lo que voy a hacer. Porque con esa acción puedo dañar muchas cosas. Puedo dañar mi relación, puedo dañar a mi familia, puedo dañar a mis hijos. Porque es que lamentablemente ese tipo de acción no queda ahí nada más, sino que daña a muchas personas, amén. Daña a muchas personas. A muchas personas. Aparte que te estás dañando a ti mismo. De paso hay que decirlo, se está dañando a uno mismo. Porque ¿quién quiere vivir en un tipo de relación así? Con toxicidad. En una relación donde ninguno de los dos es feliz. Allí es necesario que intervenga Cristo, sin duda. Si no es Él el que hace que cambie, que se perdone, que haya una restauración, no hay manera. Hay momentos en los que sí hay posibilidad para restauración. Pero eso es un proceso, todo eso lleva un proceso. Y eso hay que tratarlo con mucho tacto y delicadeza, amén. Mucha delicadeza. Hermano, hermana, antes que todo yo te invito a que si estás de pronto en una relación de este tipo o ha pasado algo que haya tocado tu corazón en esta tarde, entrega tu corazón a Cristo para que junto a Él puedas darle una solución o puedas darle simplemente una vía a ese conflicto que puedas estar pasando quizás en este momento. Amén. Lo primero es eso, restaurar la relación con Dios. Eso es lo primero. A restaurar la relación con Dios y trabajando de la mano de Dios para ver si se puede restaurar esa relación con esa persona o seguir adelante. Dios te lo va a comunicar, de seguro Dios se va a encargar de hacerte saber cuál es su voluntad. Porque sin duda la voluntad para sus hijos es buena, es agradable y es perfecta. Él no se equivoca. Amén. Nos equivocamos nosotros, pero Él no. Pero a veces queremos ver las cosas a nuestra manera, ¿no? Y muchas veces eso trae consecuencias fatales. Por eso es necesario que primero estemos con Dios, de la mano de Dios, para que sea Dios aquel que restaure lo que haya que restaurar, si es necesario restaurarlo. Para que te pueda dar esa libertad de perdonar, esa libertad de poder restaurar, restablecer esa confianza, de obtener esa paz que solamente Dios nos puede dar. Y en el camino, pues Dios te va a indicar si realmente hay remedio, no hay remedio, debes seguir adelante.
porque Él no quiere divorcio realmente. Para Dios no hay justificación del divorcio. Porque si Él nos perdona a nosotros, entonces ¿cómo nosotros no podemos perdonar? Pero también hay que ver la gravedad del asunto. Porque si se está en una relación donde hay toxicidad, donde hay agresión física y todo esto, ya eso tampoco es complicado allí. Porque Dios tampoco quiere que nadie esté en este tipo de ambiente, ¿no? Que no es sano para ninguno de los dos y que puede, al fin y al cabo, acabar muy mal, ¿no? Entonces todas esas cosas hay que realmente medirlas. Pero Dios te habla sin duda que es así. Si has sentido de parte de Dios entregar tu vida a Él, para que sea Él el que guíe tu vida, que guíe ese timón de tu barco el día de hoy, no lo hagas esperar. Yo te invito a que puedas hacer una oración, una pequeña oración guiada para que puedas recibir a nuestro Señor Jesús como tu único y verdadero Salvador. Amén. Repite conmigo. Señor Jesús, aquí estoy, Señor, delante de ti, entendiendo que has hablado a mi vida, que has hablado a mi corazón, que has hablado a mi alma, Señor. Entendiendo que quieres lo mejor para mí. Yo te recibo, Señor Jesús, como mi único y verdadero Salvador en esta tarde. Reconozco que no he hecho las cosas bien. Reconozco que he actuado en mi propio conocimiento. Pero que de aquí en adelante quiero que tú me guíes con tu sabiduría y me hagas un hombre, una mujer distinto, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, conforme a ti, que pueda agradarte a ti en todo momento, con cada una de mis acciones. Enséñame a caminar. Transfórmame. Libérame. Límpiame con tu sangre preciosa. Y nunca, Señor, más recuerdes aquel pasado, Señor. Hazme una nueva criatura en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.